para mí es muy grato poder compartir este espacio y esta información con jóvenes como ustedes, jóvenes universitarios y jóvenes sobre todo interesados realmente en comprender un poco la problemática de la salud mental. Mi nombre es Gloria Nieto de Cano, mi formación es de abogada, yo soy abogada javeriana. En este momento es un poquito historia. Antes de ser abogada fui psicopedagoga o soy psicopedagoga y por circunstancias de la vida, mi hijo tiene 32 años y diagnosticado con esquizofrenia, empecé a buscar las ayudas y llegué a la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y allí me quedé trabajando y para mí es mi proyecto de vida realmente. Quisiera conocerlos a ustedes. Mi nombre es Fabio Chavarro, soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Industrial. Yo soy María Angélica Pineda, soy psicóloga de aquí en la Javeriana y estoy estudiando una maestría en psicología clínica. Yo soy María Alejandra Arbeláez, soy estudiante de aquí de la Javeriana, voy en quinto semestre de psicología. De psicología. Carlos, 10º semestre de teología. Y mi nombre es Sebastián. La Javeriana tiene en este momento un programa de prevención de consumo de alcohol que se llama Tómate el Control. Es un trabajo que estoy liderando yo desde el año 2009. En este momento es el programa oficial de la Javeriana en lo que tiene que ver con prevención con el alcohol. Este programa tiene la particularidad y es que es diseñado por estudiantes e implementado por ellos. Todo lo que aquí hacemos, los creadores son ellos y los que implementan son ellos. Tengo un grupo siempre, todos los semestres, de estudiantes que está conformado por estudiantes voluntarios, estudiantes becarios y por unos asistentes. Tenemos un grupo como de 20 estudiantes y entre los 20 hay como 5 voluntarios, lo cual de verdad que me complace mucho. Gracias. Entonces vamos a hablar primero de los trastornos mentales en general. Los trastornos mentales, que se han llamado las enfermedades mentales graves o severas, son 3. Es la esquizofrenia porque además es la más mal agenciada, a la que todo el mundo, esquizofrenia, ¿no? Terrible. La otra es la depresión mayor y la otra es la enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar es la enfermedad que se conocía hace muchos años como el síndrome maníaco depresivo. Se llama enfermedad bipolar o síndrome maníaco depresivo precisamente porque su característica es que para la persona dentro de sus emociones hay unos altibajos, subas y bajas, ¿sí? En su estado de ánimo. Pueden estar o en un estado depresivo muy grande, o pueden, que son las partes bajas, o pueden estar en unos picos altos, que son los que se conocen como los estados de manía. En el estado depresivo, pues hay una tristeza profunda, más allá de la voluntad. Es algo que tú no puedes manejar solo porque tengas la buena intención de que, ay, no, es que yo estoy con la depre y hoy voy a tratar de ponerme la pila y estar bien. No, es algo con lo que tú ya no puedes físicamente, ¿sí? Ni física ni mentalmente, no puedes manejarlo. Es una gran tristeza, es una apatía total hacia cualquier actividad, ¿sí? Y en la vida, y nada de lo que hay alrededor de la percepción es importante para esa persona en ese momento. Los estados de manía, por el contrario, son estados de exaltación. Son estados donde la persona tiene unas ideas que fluyen a toda velocidad y donde se exacerba también todas las percepciones y todo lo reciben como al tiempo y todo lo quieren hacer al tiempo. Y se disparan todas tus capacidades, porque es como cuando el organismo tiene que enfrentar una acción, de repente una emergencia y sale toda la adrenalina y se dispara. Así le pasa a la persona cuando está en el estado de manía. Este trastorno bipolar o enfermedad bipolar, junto con la depresión mayor, que es solo la depresión, son estados conocidos como estados del ánimo, porque se relacionan más con eso, cómo me siento yo, cómo vivo yo, cómo percibo las emociones y las sensaciones. La esquizofrenia no está dentro de los estados del ánimo, pero sí también tiene que ver mucho con el ánimo, porque en general
las enfermedades mentales tienen tres características. Una es que tienen que ver con el pensamiento, tienen que ver con el comportamiento y tienen que ver con las emociones. Tienen que ver con el pensamiento porque los trastornos mentales pues tienen una base orgánica, tienen una base química y orgánica que está en el cerebro. Algo está desconfigurado en el cerebro. Y no hace que esas conexiones y esos mensajes lleguen en el momento como deben llegar, sino que llegan distorsionados, ¿sí? Para cualquiera de las tres enfermedades. Entonces, por eso hay esos grandes cambios y por eso la dificultad también de entenderlas. Si yo tengo una enfermedad renal o pulmonar o un cáncer o algo, hay una facilidad. Tú vas donde un médico y te hacen una serie de exámenes y te dan un diagnóstico. Te dicen, sí, aquí tus niveles de sangre, de azúcar, el TAC mostró esto, y este es el tratamiento. En estas enfermedades o trastornos mentales, la cosa se complica. Y se complica es porque no hay ningún examen físico que te pueda mostrar, a pesar de esa gran disfunción cerebral, que haya alguna alteración, donde yo te pueda decir, mira, si es que esto está funcionando mal, ¿sí? Se sabe que esos neurotransmisores químicos a nivel del cerebro están alterados, pero no se sabe exactamente cómo, ¿no? Porque es más del funcionamiento que de la parte anatómica o de la parte orgánica. No es que haya un daño tal. Ahora en las investigaciones, pero ya post-mortem, en el estudio de cerebros, pues sí se han encontrado algunas diferencias que han ayudado a hacer investigación y a tratar de entender la etiología de estas patologías. Pero por lo menos en esquizofrenia, una enfermedad tan antigua, porque lo vemos desde la Biblia, que hablaban de los locos, todavía no se conoce. Y por eso es que ha sido tan difícil tener una cura. No hay cura para la esquizofrenia. Para las enfermedades mentales no hay cura. Hay tratamiento, hay posibilidad de recuperación, pero no hay cura. Y precisamente parte de que no haya cura es que si no sé qué es lo que pasa realmente, pues es muy difícil atacar, mejorar o ver qué. Entonces, esas son las tres enfermedades mentales severas. Además de esas, hay otros trastornos mentales, pues que no son tan graves, que no son ya, digamos, de tipo patológico, pero que son importantes también de manejar y enfrentados en el tema de adicciones, al cual vamos a enlazar ahora más tarde, tiene también gran importancia, que es los trastornos de ansiedad y pánico. El trastorno de ansiedad es uno de los que en el último estudio que se hizo de salud mental en el 2008 fue el más alto en todo el país. Pero es que aquí pues vivimos ansiosos, todo nos da miedo salir, nos da miedo la guerrilla, nos da miedo que nos roben, ¿sí? Vivimos casi que en un estado de ansiedad permanente. Digamos, dentro del contexto, sin contar toda la historia personal, ¿sí? Que le pueda a uno generar ansiedad. Esa ansiedad, digamos, está ahí porque es una cosa que generalmente no se diagnostica, no es visible, no es muy visible. Si ni siquiera las tres enfermedades grandes son visibles, porque muchas veces la gente no consulta por el estigma que hay con la enfermedad. Hay una demanda que está oculta en las enfermedades mentales, porque la gente le da miedo consultar, no quiere consultar. Entonces, además de la ansiedad, está el pánico. El pánico también está muy relacionado con la depresión. Y la persona de pronto ahí sí, entra en pánico, siente que se paraliza totalmente y tiene unos efectos que son físicos. Hay grandes palpitaciones, la persona puede sentir que se asfixia y simplemente se paraliza. El pánico hace que la gente se paraliza y no pueda hacer nada, no pueda moverse, no pueda verse, ni hablar. ¿Cuál es el tratamiento para
para estas enfermedades. El tratamiento que hay para estas enfermedades ha sido un tratamiento básicamente farmacológico, medicamentos. Y son medicamentos que están recetados para controlar los síntomas, pero no, como les decía, para curar, porque no hay cura, sino logran controlar la sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Porque ya hablamos de la enfermedad bipolar, cómo la persona puede estar en estados de depresión o puede estar en estados de manía donde hay una sobreexcitación. Esta sobreexcitación trae muchos problemas, porque esta sobreexcitación puede ser una sobreexcitación de tipo sexual, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser una sobreexcitación, gastan de una manera compulsiva, ¿sí? Por eso en derecho se conoce mucho un proceso que hay de protección a la familia, porque perfectamente pueden acabar con todo su capital que hayan construido en un momento dado. Hablando de los síntomas de esto, también es importante ver que ese ciclo de altas y bajas es un ciclo que se puede dar en cuestión de minutos, horas, días, meses o años. Hay personas que pueden tener una depresión hace 10 años y de pronto a los 5 años a los 10 un estado de manía. Hay personas que viven esos estados casi que permanentemente. Entonces, el ciclo es... Hay también una asociación que se llama Asociación Colombiana de Bipolares Colombia. El logo de ellos es precisamente un sub y baja, y dice, buscando el equilibrio, que es lo que tratan de ellos de controlar al controlar los síntomas, que es lo que buscan el equilibrio, ¿sí? No estar en ese yo-yo tan terrible, en ese vaivén que para una persona es pues imposible llevar una vida así, ¿sí? Está totalmente alterado. Entonces, los medicamentos logran especialmente controlar los estados de manía y pues hay doble medicación, en el sentido de controlar la manía para bajar un poco esos niveles y subir un poco también los estados de ánimos que causa la depresión. Siguiendo con los síntomas, en la depresión pues hablábamos de ese abatimiento, y hay un término que es pues, muy clínico, que es la abulia o abulía, que es esa falta de interés por cualquier cosa. Nada me toca mis emociones, ni para bien ni para mal, ¿sí? Nada me importa, ¿no? De esa depresión hay dos tipos de depresión. Una depresión que es, digamos, de base orgánica y una depresión que puede ser debida a factores externos. La depresión pues, de base orgánica necesita necesariamente una medicación y un control permanente para poder salir. Y hay una depresión donde pues, tú puedes tener una posibilidad de, por tu carácter, por tu personalidad, a ser un poco más depresivo. Hay personas más optimistas, más alegres, hay otras personas más psicorrígidas, en fin. Y en una situación externa, extrema, pues puede sentirse muy angustiado y llegar a una depresión. Pero esta depresión es mucho más fácil de manejar porque es una depresión que se puede manejar con psicoterapia y la persona con un buen apoyo puede ir recuperándose y puede salir de su enfermedad. Y la que se llama la enfermedad mayor, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia las tres comparten síntomas, ¿no? Por eso son las tres enfermedades mentales mayores, digamos. Comparten síntomas y en la esquizofrenia los síntomas más comunes son las alucinaciones. Las alucinaciones tienen que ver todo con la percepción. Pues yo cómo entiendo mi entorno, yo entiendo mi entorno a través de mis sentidos, a través de lo que percibo. Los veo a ustedes aquí relajados, atentos, dispuestos a escuchar algo nuevo, ¿sí? Percibo los ruidos de la circunvalar, siento que está haciendo un buen clima y todo esto obedece a unas circunstancias que todos las estamos viendo y que son ciertas, ¿no? Si yo tengo una alucinación, mis percepciones pueden estar
alteradas. Pueden estar alteradas visualmente y de pronto aquí en esa silla que no hay nadie, yo estoy viendo ahí un niño y lo veo y es real para mí. Estamos aquí sentados y de pronto puede estar sintiendo un aroma o muy desagradable o muy rica, pero que no tiene ninguna base real de dónde está surgiendo este aroma y solo la siento yo. Las auditivas, que tal vez son las más comunes, que por eso dicen que los locos hablan solos. Los locos no hablan solos, los locos hablan con sus pensamientos, con un poco de personajes que están allí internamente. Son diferentes personajes, cada uno lo tiene de acuerdo a su enfermedad y también de acuerdo a su historia personal, ¿no? Y la persona está hablando con esos personajes, ¿no? Y son voces pues que nadie está oyendo, solo las está oyendo esa persona. Nomás al traer esto, ¿se imaginan ustedes lo difícil que es para una persona tratar de responder a una cantidad de sensaciones que no están en la realidad, pero que para mí son totalmente reales y válidas, ¿sí? Y que si yo la voy a validar con mi vecino, ¿no lo está viendo? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues yo no lo digo, porque yo alcanzo a darme, mi yo no se ha perdido totalmente, yo alcanzo a darme cuenta de que eso no está bien, o de que algo está pasando, ¿sí? Pero por momentos. Igual, difícilmente puedo yo, como amigo o como familiar, hacerle entender que eso que él está pensando no es así, porque por Dios, pues, si yo soy el que lo estoy viviendo y yo soy el que lo estoy pensando, ¿usted cómo me va a decir que no? ¿Sí? Si a mí Dios me está hablando y me está diciendo, ¿sí?, que yo tengo una misión en la vida y que mi misión es X, ¿sí? Y menos cuando tiene un contenido místico, como es este, ¿sí? Entonces, es una de las herramientas que damos para las familias cuando una persona está en crisis, que está viviendo toda esta sintomatología, pues no trate de argumentar, porque para él es tan real, es muy difícil, yo no puedo tratarlo de hacer entrar en razón, ¿sí? Entonces, es una pérdida de tiempo y lo único que voy a hacer es generar una angustia mayor en esa persona o empezar a escalar un conflicto, ¿sí? Porque voy a empezar a tener respuestas y voy a tener unas respuestas que no son y voy a entrar a engancharme en una discusión que no va para ninguna parte. Las personas con enfermedad bipolar en los momentos de manía o de depresión profunda también pueden llegar a tener alucinaciones y las tienen, de hecho las tienen también. Con la depresión de pronto, pero es menos, y cuando ya es una depresión mayor. Hay otro síntoma que es muy importante en la esquizofrenia, que son los delirios. Los delirios son unas ideas que tienen que ver con las alucinaciones también, que son unas ideas que surgen de ninguna parte, pero que para mí son totalmente ciertas, ¿sí? Y generalmente son ideas de persecución, son ideas que por eso se llaman la paranoia, son ideas paranoicas. Yo pienso que yo puedo estar viendo allá en el cerro y hay un señor detrás de un árbol y yo no veo que sea un señor detrás del árbol. Si yo juzgo con el contexto, que puedo decir, de pronto alguien que está del parque arreglando los árboles, ¿sí? Para la persona, esa persona es una espía, esa persona lo está persiguiendo o está mirando a ver si sí vino a la universidad y si sí está haciendo lo que tiene que hacer en la universidad, ¿sí? Y entonces empieza a generar unos sentimientos de angustia, ¿sí? Y si tú me estás mirando fijamente, no es porque me estés poniendo atención, ¿sí? Es que tú, ¿qué me estará viendo? Yo me siento muy mal porque esta persona de pronto me va a hacer algo, ¿sí? Entonces, esas son las dificultades que tiene la persona con el entorno. Y de ahí nacen también, de pronto voy hilando cositas, pero que no quiero que se me queden en el tintero. Es también de donde nacen los mitos de que las personas con enfermedades mentales son violentas.
Tal vez la persona más asustada es la misma persona que está sintiendo todas estas cosas tan raras, ¿sí? Pero si yo tengo una percepción diferente y de pronto estoy hablando aquí y Sebastián me hace así, ¿sí? Yo no pienso que Sebastián se asustó por algún ruido, sino que me va a atacar, porque yo tengo todo un video, ¿sí? Donde me están persiguiendo y que voy a reaccionar. De pronto salgo y le doy un puño y lo mando por la ventana, ¿sí? Pero porque fue una acción reactiva frente a un estímulo que no es real. Entonces, ese es el otro elemento. Estos serían los síntomas que son conocidos como síntomas positivos. Son positivos no porque sean buenos ni agradables. Son positivos porque son manifiestos, porque afloran, porque se ven. Pero las enfermedades mentales, especialmente la esquizofrenia, también tienen unos síntomas que son conocidos como síntomas negativos, donde la persona cada vez se va alejando más de la realidad y pierde interés en contactarse. Se va dejando como llevar por su propio mundo, y cada vez se aísla más del entorno y se van quedando muy solos y van perdiendo habilidades de todo tipo. Entonces, cuando dicen que si la enfermedad es degenerativa, pues sí o no, sí y no. Pues obviamente hay un daño a nivel de las neuronas y los transmisores, entonces pues los procesos mentales no están tan cualificados ni tan calificados si yo estoy bien, pero es más cuando esa otra sintomatología negativa me va envolviendo a mí que me pierdo y pues me desgasto todo el tiempo en esa bulia y en esa tristeza, o en ese estar únicamente pensando en todo lo que tengo allá adentro, y cada vez me voy desconectando más de la realidad. Esto suena terrible si fuera todo el tiempo, pero las enfermedades, pues la enfermedad no está ahí todo el tiempo. Si yo tengo una gripa, pues estoy terrible, ronqueto, lleno de mocos por todos lados, con los ojos así, con dolor de cabeza, y pues basta que cualquiera me vea para saber que estoy muy mal y me siento muy mal. Pero son los síntomas a una enfermedad, y lo importante es saber que esta enfermedad pues tiene un control de esos síntomas con la medicación. No en todas las personas se logran controlar totalmente, pero en la mayoría de los casos sí. Y no solo la medicación es la que ayuda, falta todo el apoyo del entorno familiar, el más cercano, que es definitivo para la persona salga adelante. Si no hay una red de apoyo cercana, es muy difícil que la persona sola pueda superar. Y un apoyo también rehabilitador, no quedarnos únicamente con la parte del medicamento, sino permitir que esa persona siga desarrollando sus capacidades y sus actividades en los diferentes campos en los que se desempeña. Entonces, el daño personal, digamos, que hace la enfermedad, y el daño social, ya viéndolo aquí para las economistas, es toda una población. Esto, aunque está pasando en el cerebro, pues se traduce en la personalidad, ¿sí? Ustedes lo mismo lo dicen, ¿no? Es que está rayado, se le corrió el champú, entonces anda por ahí muy solo. Hay unos cambios de comportamiento muy raros, ¿no? O el chico es demasiado expresivo y se volvió el líder de la fiesta, y de pronto cae en una apatía terrible, empiezan a cancelar semestres sin saber por qué, vuelven, intentan, no pueden, cambios de humor repentinos, sin ningún sentido, pero vuelvo a lo de la edad, porque se enmascara mucho con la adolescencia. Ya de pronto en los 20 no tanto, que ya entra uno un poquito más serio a la universidad, aunque no tanto, pero en la adolescencia sí, pues todas estas conductas que les estoy comentando, fácilmente ustedes deben estar pensando en el hermanito menor, en el primo, en el amigo, pues es adolescente. Los adolescentes
Un día cierran el cuarto y al otro día hacen pataleta y de pronto el otro día están rebeldes y después son amorosísimos. De todas formas, siempre uno, el que está alrededor, alcanza a notar cuando hay algo más allá de simplemente un comportamiento normal o algo que se le debe poner un poco más de atención. Y cuando ya se ven esos comportamientos, hay que mirar un poco atrás, porque aunque la enfermedad sale en esa edad, no quiere decir que la enfermedad no se viniera gestando desde antes. El componente genético es muy grande, que no hereditario. Hay una vulnerabilidad, así como hay familias que todas tienen infarto cardíaco, y hay otras que sufren de presión alta, y otros sufren de problemas renales, pues hay algunas familias con una vulnerabilidad a los trastornos mentales. Pero les cuento que son más las personas que nunca han tenido una historia familiar y que pueden tener una enfermedad bipolar o una esquizofrenia, sin tener ningún antecedente. Entonces, esto hay un factor que no es solo biológico, sino un factor psicosocial también, que tiene mucho que ver. Muchas veces en el neurodesarrollo, hay alteraciones en el neurodesarrollo o alteraciones perinatales. ¿Sí? Yo les contaba que mi hijo tiene 32 años y tiene esquizofrenia. Yo he averiguado por todas partes de la familia y no hay antecedentes, pero sí sé que que hubo una historia. Mi embarazo fue normal, pero en el parto hubo dificultades. Venía con 3 cuerdas, cordón umbilical y, bueno, algo le chispoteó en un momento. Y aparentemente venía bien. Y cuando llegó la edad de la adolescencia y cuando aparecen, si hay un factor muy fuerte que te golpea, brota la enfermedad, aparece, pero no es que no venga desde antes. ¿Sí? ¿Qué le pasó a él? Estaba estudiando en Estados Unidos. El cambio fue muy fuerte, de estar allá solo, de sentirse en una universidad grande, en fin, parecía que lo estaba asumiendo, y empezó a tener una gran depresión. Al tener una gran depresión y estar en la edad, para llegar al terreno que quiero llegar con ustedes, viene el consumo de marihuana, ¿sí? Que fumar marihuana eso no tiene nada, también fuma marihuana, ¿quién nos echa un porro? Pero si yo estoy deprimido y si yo tengo una vulnerabilidad para una enfermedad mental, esto es una bomba de tiempo, pero terrible, especialmente la marihuana, que para todo el mundo dice que no hace nada. Es terrible. Como para disparar esos trastornos mentales. Claro. Entonces, así como se enmascara con los comportamientos de adolescencia, se empieza a enmascarar la enfermedad con el consumo de sustancias psicoactivas. Y generalmente, como le digo, comparten síntomas. Una persona con esquizofrenia puede iniciar con un estado de depresión severa, como fue el caso. Y entonces fumo marihuana, estoy lejos, me siento triste, fumo marihuana, la marihuana me sienta bien y empiezo yo a caer en el círculo. Pero ¿qué pasa? Que mientras todos los compañeros se reponen de la rumba y pasaron el porro y al otro día están bien y estudiando, yo me voy quedando. Y me voy quedando. Entonces, aparentemente me pasa y vuelvo. Y entonces la persona empieza a acudir a la sustancia más como una automedicación, que realmente por una adicción. Pero si eso no se controla y no se mira a tiempo, pues la persona cae en la adicción también y queda con el doble diagnóstico. Y eso sí les cuento que hay mucho y es muy difícil de manejar. ¿Tienes estadísticas de cuántas personas diagnosticadas con alguna enfermedad, su contexto, el indicador de la enfermedad fue un consumo? Desafortunadamente no tengo estadísticas. Aquí ni siquiera tenemos estadísticas de las personas con el trastorno mental. Hasta ahora con la ley 1616, que salió de salud mental este año, se va a empezar, se obliga al ministerio que empiece a recabar información, porque ustedes saben que si no hay instrumentos sobre qué trabaja uno, aquí ni siquiera sabemos cuál es la demanda realmente que hay por servicios de salud mental. Por eso hay una cantidad de demanda oculta y eso no se ha hecho.
Está el estudio nacional que se hizo en el 2008 y ya se contrató con el Ministerio del Estudio que se va a empezar a hacer este año o el año entrante, que va a ser un arma importantísima. Y aparte del estudio, igual la ley le da un tiempo que debe ser ya para el año entrante, 2014-2015, donde ya debe estar implementado por el Ministerio, con todos sus referentes regionales de salud, empezar a recoger la información sobre trastornos mentales, que es básico para poder ayudar en algo. Entonces, la marihuana y el alcohol también. El alcohol es terrible, terrible en los trastornos mentales, y entonces empieza un ciclo entre la enfermedad mental y la adicción. Cuando rápidamente la persona se pone en tratamiento y hay un buen apoyo, una buena red de apoyo, la persona empieza con el medicamento y va dejando el consumo, ¿no? Pero esto es un proceso que toma por lo menos 2-3 años y tiene que haber un acompañamiento muy grande, un compromiso muy grande, tanto de psiquiatra como de familia y de la persona también que esté interesada. Pero cuando se enmascara muchísimo tiempo, después es muy difícil, porque es que estamos hablando que esto empieza con un detalle, con un síntoma, pero va pasando el tiempo y es que no, esta no era la carrera que le gustaba y volvió, pero no porque dejó el semestre y se va pasando el tiempo y es que el chico consume marihuana, pero es que no es nada, eso es la edad, entonces ni él se da cuenta, ni la familia, seguimos buscando disculpas, todos. Y cuando nos damos cuenta, pues han pasado 5, 6, 7 años y la persona le pasaron sus años mejores de vida y no ha hecho nada. Ni por él como persona en lo que podía hacer, ni por rehabilitarse, porque ni siquiera ha empezado un proceso de rehabilitación, porque ni siquiera hay conciencia de que existe una enfermedad y que hay que tratarla. Entonces, esa es la parte más importante de esa detección, digamos que a nivel del grupo de ustedes se puede hacer con las personas de la universidad, porque la edad es la edad, no la depresión sí da en cualquier edad, hay tristemente hasta en niños, pero para la enfermedad bipolar y para la esquizofrenia sí, promedio 20 años, todo el mundo en la universidad. Entonces, la ayuda que pueden prestar con esto, porque ¿qué herramientas le dicen a los papás? ¿Qué puedo hacer? Pues como yo nunca voy a saber si eso se me va a presentar, pues ¿qué es lo que puedo hacer yo? Pues estar muy pendiente de mis hijos, que tengan muy buenas herramientas, que no lleguen al consumo, que si les pasa esto, por lo menos tengan unos recursos, no solo externos, sino internos, de fortalezas internas, de valor de sí mismo, de apreciación mía, de lo que soy, ser una persona sin traumas, sin problemas, ¿sí? Y si me llega esto, pues lo puedo manejar, lo puedo afrontar y muchas personas lo han hecho. Muchos muchachos lo han hecho, muchos muchachos lo han logrado, ¿sí? No es fácil, pero se logra y la ayuda de poder hacer esa detección aquí en la universidad me parece estupendo esto que ustedes están haciendo. La enfermedad bipolar se disfraza más, pues el compañero de rumba, el de juerga, igual la persona con esquizofrenia cuando está mal. Yo había invitado a mi chico que viniera hoy, no está porque él es psicólogo y está trabajando con adicciones. Yo quería que él viniera hoy a contarles mismo la experiencia. Lo invité, pero desafortunadamente tenía hoy trabajo.